Buenos días, queridos hijitos e hijitas en el Señor. Tenemos la alegría hoy de tener al Padre Antonio Alzate, que fue párroco en la década de los 90 de nuestra comunidad parroquial y ha venido a compartir con nosotros la Eucaristía en este año de preparación para celebrar los 40 años de nuestra vida parroquial. Lo acogemos con cariño, le agradecemos que esté con nosotros compartiendo en el día de hoy. El próximo miércoles a las 7 de la noche tendremos la Eucaristía con las cenizas del Padre Darío Ocampo, un sacerdote que ustedes lo conocen, lo quisieron mucho y él también los quiso mucho a ustedes, un sacerdote a todo dar, un hombre de Dios que sin duda ya está en el cielo. Pero la comunidad de Las Palmas, juntamente con su familia, quieren dar las gracias por el bien que hizo en esta comunidad. Vamos a traer sus cenizas y celebraremos la misa solemne en sufragio por su descanso y en gratitud también a su persona. La vamos a hacer el próximo miércoles a las 7 de la noche. Está toda la comunidad cordialmente invitada para esa celebración tan bella en honor de ese sacerdote tan especial que pisó esta parroquia. El próximo martes, después de la misa de María Auxiliadora, es decir, después de la misa de 6, tendremos el primer encuentro del año con los servidores de la Palabra de Dios. Los esperamos en la Casa Cural, en el lugar de costumbre. Dios les pague por las ofrenditas que nos dan cada día, cada domingo y cada martes para el sostenimiento de la parroquia y de las obras pastorales y también materiales de nuestra parroquia. Todo lo que ustedes alcanzan a ver es gracias a la bondad y generosidad de ustedes y continuamos con ese mismo cariño. Ya el niño de Jesús de Atocha está ya en el rinconcito, ahí está ya reparadito completamente para que ustedes lo vean y le pidan favorcitos, ya que muchos le tienen devoción. Tenemos al corazón de Jesús y el Señor caído que está quedando precioso para la Semana Santa en reparación. Y también vamos a reparar, si Dios quiere y nos alcanza el tiempo y la platica, vamos a reparar el Señor del sepulcro, que necesita una reparación bien especial para que en Semana Santa celebremos lo mejor posible. Que el Señor los bendiga y que tengan una semana muy feliz y disfruten la Sagrada Eucaristía. El Señor los bendiga, hijitos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal, para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos, oh Hijo predilecto del Padre, hoy te alabamos, ciencia eterna y Verbo de Dios. Hoy te cantamos, Hijo de María la Virgen, hoy te alabamos, Cristo nuestro hermano y nuestro Salvador. A Él la gloria y el poder por los siglos. Como familia parroquial, nos congregamos en torno al altar para celebrar la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, para acoger la palabra de Dios y dejar que ella inspire nuestra vida. Además, en esta celebración damos apertura al año del orden sagrado y la vida vocacional en nuestra iglesia diocesana. Ocasión propicia para agradecer al Señor por los consagrados que le han dicho sí al Señor. Acompañar con la oración a los que están en discernimiento vocacional en los seminarios y comunidades religiosas,
a la vez que para promover una cultura vocacional que haga de las familias lugares donde nace con abundancia la vida y la vocación. Además, es un año para que cada uno de los creyentes hagamos conscientes cuál es nuestra vocación en la Iglesia, que al dejarnos tocar por la palabra de Dios en este domingo podamos encontrar al Señor, saber dónde vive, quedarnos con Él y ponernos a su servicio respondiendo con convicción: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor, dueño del campo y de la mies, bendiga nuestra iglesia particular de Sonsón Río Negro y las iniciativas de nuestra comunidad parroquial, y quiera Dios que este año sea de muchos frutos espirituales y pastorales para nuestras parroquias e instituciones diocesanas. Buenas tardes. Hoy me quiero unir a esta querida comunidad de San Pío X para celebrar esa acción de gracias al Dios del amor que ha venido acompañando esta comunidad durante 40 años. Hoy, al reunirnos alrededor de este altar, para dar las gracias al Señor por estos 40 años de presencia en medio de nuestra comunidad, sobre ese amor misericordioso del Padre en Jesucristo por el Espíritu. Son 40 años de fundación y creación de esta parroquia San Pío X. 40 años de evangelización bajo la compañía de la Santísima Virgen María, Madre del Señor. 40 años de gracia del Señor bajo la dirección, orientación e iluminación del Espíritu Santo, y con la colaboración de los elegidos por Dios para regir los destinos de esta comunidad, para bendecir, gobernar, orientar y ayudar a esta parte de la Iglesia con la generosidad y obediencia y el trabajo de cada uno de los sacerdotes que han pasado por esta comunidad. En un primer comienzo, el fundador de esta comunidad, en esta parroquia, que se inicia como capilla, lo hace el padre Fabio Velázquez. Luego le sucede el padre Pedro Claver Marín, y luego el padre Efraín Ángel, primer párroco de esta comunidad, y el padre José Darío Ocampo Villa, que falleció hace una semana. Estos son precisamente los sacerdotes que han pasado a la eternidad y que han pasado por esta comunidad. Y también con la colaboración de quien aún todavía continuamos sirviendo a la Iglesia, que después del primer párroco, padre Efraín Ángel, me tocó o me correspondió a mí suceder al primer párroco, que fue el padre Efraín Ángel. Luego el padre César Yepes, el padre Pascual Montoya, el padre Luis María Ramírez, el padre Hernando Galeano, el padre Venancio Ochoa y el padre Iván Marín, actual párroco de esta comunidad, que me ha permitido compartir con ustedes esta celebración. Y luego, pues, se acompañan con algunos sacerdotes vicarios, y con el desarrollo, con el trabajo, con el entusiasmo y con la participación de la comunidad, esta comunidad ha ido creciendo y se ha ido desarrollando y madurando en la fe, como nos dijera el mismo Papa Francisco, una comunidad que tiene que ir en salida. Ir en salida es ir creciendo, madurando, para ir proyectando esa fe y esa esperanza a todas las generaciones que nos van sucediendo. Por eso yo los invito para que en este día
al celebrar esta Eucaristía, pongamos todo en las manos de Dios, las intenciones que cada uno de ustedes tienen por las necesidades personales, necesidades familiares, necesidades sociales, empresariales, para que sea la acción de Dios rigiendo, orientando, fortaleciendo y animando el desarrollo de nuestra esperanza en la fe. Por eso vamos a iniciar esta Eucaristía con mucha fe y con mucha esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para que celebremos con mayor dignidad esta Eucaristía, pongámonos en la presencia del Señor y con humildad de corazón pidamos perdón por todos los pecados que ya hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Que tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal. Desde el más importante al menor, vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles.
así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación lo llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio de Dios han borrado nuestros pecados. Con esta vasija de barro queremos hacer memoria del lema de este año. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. El barro es frágil, moldeable, pero si se trabaja con cuidado y dedicación, puede surgir un recipiente muy bello, digno de admiración. Así es toda vocación, frágil y débil, porque es puesta en manos de seres humanos que somos pecadores. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, que es el alfarero divino que nos trabajó con cuidado y lujo de detalle, puede surgir una vocación fuerte, firme y segura para el bien de la Iglesia.
Que este signo que tendremos durante todo este año nos recuerde la fragilidad de los vocacionados y por ende nuestro compromiso de orar por ellos. Asimismo, que nos recuerde que es el Señor quien puede modelar un corazón para Él. Bueno, es para mí una alegría muy grande poder compartir con ustedes esta celebración, porque son dos motivos o tres muy significativos para nuestra fe y nuestra espiritualidad cristiana. La primera realidad, como les decía al comienzo, es la acción de gracias por los 40 años de presencia viva, real y actuante de Jesucristo el Señor a través de este tiempo en esta comunidad. 40 años de evangelización, 40 años de gracia y de bendición, 40 años de amor. Lo segundo es porque hoy se hace la inauguración, digámoslo así, de el año de la vida consagrada que se propone la diócesis de Sonsón Río Negro para reflexionar sobre ese acontecimiento y esa presencia viva y real de Cristo en la Iglesia a través de Jesucristo el Señor, sumo y eterno sacerdote, y que precisamente hoy quiere que le reconozcamos como el Salvador, como Dios con nosotros, el Dios que nos ama y al Dios que debemos amar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el amor verdadero duele, si no duele no es amor. Y preguntémosle a Jesucristo si le dolió el amor por nosotros, clavado en una cruz, derramando su sangre y entregando la vida. Duele, pero el amor verdadero duele, pero santifica, plenifica. Y la tercera realidad que nos propone la celebración de hoy es precisamente el conocer a Dios como nuestro Salvador. En esa invitación que nos hace, porque la liturgia de la palabra hoy nos hace, o nos presenta 3 puntos fundamentales para nuestra reflexión. La primera realidad es que también hoy se está celebrando el Domingo de la Palabra de Dios, propuesto por el Papa Francisco. Y la invitación es a escuchar la palabra de Dios. Y escuchar no significa oír. Muchos oímos la palabra de Dios, pero la olvidamos muy pronto. La invitación es a escuchar. El que escucha entiende, y el que entiende acepta, y el que acepta medita, y el que medita realiza y permanece en el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios es como lámpara que ilumina nuestra vida. La palabra de Dios libera, la palabra de Dios da fuerza, la palabra de Dios compromete y la palabra de Dios transforma nuestra vida. Es la primera invitación que nos hace precisamente hoy la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Escuchar la voz de Dios. Porque los que escuchen la voz de Dios, oyen la voz de Dios, permanecen en Dios, caminan en la presencia de Dios y terminan en la casa de Dios. Los que escuchan al mundo terminan en el mundo, mueren con el mundo y desaparecen con el mundo, porque lo temporal desaparece y lo eterno permanece. Y el único reinado que permanece es el reinado de Dios, Jesucristo el Señor. La segunda invitación que nos hace la escuchamos a través del Evangelio de San Marcos. Conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca, tan cerca que está en medio de nosotros, tan cerca que está en el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios no abandona al hombre en su pecado. Como escuchábamos en el comentario de la vasija de barro, nuestra vida es eso, vamos como con una fe en vasijas de barro que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que tener cuidado para que no se vaya a romper, para que no se vaya a quebrar. Y esa fe que la llevamos en vasijas de barro, ese barro somos nosotros, que somos débiles, que tenemos a veces situaciones complejas en la vida,
que a veces nos desanimamos, que a veces tenemos situaciones de persecuciones o de odios o de destrucción, en fin, tantos enemigos que tenemos en la vida. La fuerza y la gracia del amor de Dios nos hace valerosos, nos hace valientes y nos da coraje para sobreponernos a los ataques del mal y vivir siempre la grandeza del amor de Dios. Por eso la invitación es a la conversión. ¿Qué es convertirse? Convertirse muchas veces la respondemos con unas palabras que dicen cambiar de vida, cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, dar media vuelta. Eso está bien, pero la verdadera conversión está en abrir el corazón a Dios, dejarlo que entre, transforme nuestra vida y se proyecte a través de nosotros en el amor a los demás. Esa es la conversión, entregar el corazón al amor de Dios, porque nosotros no nos salvamos, Dios nos salva. Nosotros no nos convertimos, Dios nos convierte si nos disponemos, si abrimos el corazón al amor de Dios, porque el único que transforma la vida del hombre es Jesucristo nuestro Dios. Y la tercera actitud e invitación es a escuchar la llamada. Dios nos llama a todos a la santidad. Nos llamó una primera vez a la existencia. Existimos por amor de Dios, existimos por voluntad divina, existimos porque Dios quiere. Esa es la primera llamada a la vida, y una vida en plenitud. La segunda llamada nos la hizo a través del día del bautismo, a la santidad, porque tenemos que descubrir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Si nos preguntáramos cuál es la voluntad de Dios para mí, para cada uno, la primera respuesta la tenemos en el libro de los Números, de Levítico, que dice, sean santos para que seáis míos. Nosotros somos hechos, creados por Dios para Él. Lástima que después nosotros nos retratamos y nos alejamos de Dios por el pecado, por la maldad, y nos hacemos como a un lado, pero Dios nos creó para Él. Y por eso nos llama a la santidad. Sean santos para que seáis míos. Y otra respuesta de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros es que todos los hombres y mujeres lleguen al pleno conocimiento de la verdad y se salven. O sea que si la primera llamada es a la santidad, la segunda llamada es a la salvación. Y para salvarnos tenemos que convertirnos. Y para convertirnos tenemos que reconocer a Dios como el Salvador y acercarnos a Él con humildad y sencillez para obedecer su voluntad, santificar nuestra vida y caminar en plenitud. Y Dios no abandona al hombre en su pecado. Dios tiende la mano compadecido para salvarnos a todos, porque Él no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Y por eso envía el Padre a su Hijo único, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para que reconcilie al hombre con Dios, para que libere al hombre del pecado, para que lo libre de la muerte y para que lo llene de vida y santidad, de gracia y amor. Esa es la actitud del Padre. Y Jesucristo, para continuar esa misión salvadora, elige a unos hombres sacados de la comunidad, preparados y puestos al servicio de la comunidad. Por eso en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos dice, Dios llamó a los que quiso. ¿Para qué? Para que estén con Él. Y después, para enviarlos a predicar y a salvar. A predicar la palabra de Dios, a santificar mediante la celebración de la fe en los sacramentos y a llenarnos de gracia y amor. Por eso, aquí en este Evangelio de San Marcos, nos dice que cumplido el tiempo, dice, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio.
Pero para poder convertirnos y creer en el Evangelio necesitamos que nos oriente, que nos ayude, que nos conduzca, que nos acompañe, que nos vaya guiando por el camino hacia la verdad, que es precisamente lo que respondíamos en el Salmo hace unos momentos. Señor, enséñame tus caminos. Y la primera estrofa de este Salmo es como una oración que debe ser sentida desde el corazón nuestro, pidiendo con humildad al Señor esa realidad. Dice: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Salvador. Es una oración que debemos hacerla personal y repetirla cada día. Y el Señor nos enseña el camino. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él nos está enseñando el camino central. A nosotros nos gusta andar por los desechos o por los caminos secundarios, pero el Señor nos enseña el camino central. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros ponemos en manos de Dios nuestra vida, nuestra situación, nuestra realidad, veremos la mano de Dios en todo. Y por eso estamos llamados, todos estamos llamados a la conversión, a la santidad, mediante la realización de un ministerio en una acción concreta de nuestra vida. Por eso la vocación. Hoy es un día vocacional. Mire que el Señor está llamando a estos discípulos, pero también nos está llamando a nosotros. ¿A qué nos llama? A amar, a servir. Nos llama a permanecer con Él. ¿Cómo? En el ejercicio de una acción. Y por eso, después de llamar a la vida, de llamar a la santidad, llama a realizar una acción en nuestra vida que es un camino de salvación. A uno lo llama a la vida matrimonial. Al matrimonio se llega por vocación. El amor de un hombre y una mujer unidos al amor de Dios los llama a que conformen una comunidad de vida y amor. Por eso los primeros predicadores, los primeros evangelizadores, los primeros catequistas, los primeros comunicadores de la palabra de Dios son los papás, los padres de familia. Uno aprende a amar a Dios en el hogar. Uno aprende a amar a Dios en la casa, uno aprende a vivir la experiencia del amor de Dios si el papá y la mamá le enseñan. Si no, ¿dónde va a aprender? ¿Dónde lo va a conocer? Si el papá y la mamá me aman, conozco el amor de Dios. Pero si mi papá y mi mamá no me aman, ¿cómo conozco el amor de Dios? Es bien difícil. La segunda realidad es que Dios no llama a todo el mundo al matrimonio. Algunos hombres y mujeres nos llama a la vida consagrada, a renunciar a un esposo o a una esposa, a asumir una realidad en la vida y a servir en la comunidad para la gloria de Dios y el bien de los demás y la santificación personal. Por eso hay que orar mucho para que Dios suscite hombres y mujeres de corazones nobles, corazones humildes y sencillos que quieran someterse y asumir la vida consagrada como un servicio a la iglesia para continuar esta obra de salvación que Jesucristo ha iniciado. Porque Jesucristo inició esta vida de evangelización después de la muerte de Juan. Dice el Evangelio que después de que murió Juan o lo encerraron en la cárcel, Jesucristo inició su vida pública en la predicación del Evangelio. También hombres y mujeres estamos llamados a anunciar el Evangelio a los demás. Y a los que no ha llamado ni a la vida matrimonial ni a la vida consagrada, los llama a una vida de solteros al servicio de la iglesia, en el amor. Por eso Dios nos llama a amar. Y en la carta del apóstol San Juan dice, si Dios es amor y usted vive en Dios y usted ama, vive en Dios y Dios en él, porque Dios es amor. Quien no vive en el amor no ama a Dios. Por eso hoy quiero resumir estas tres invitaciones: a escuchar la palabra de Dios, a convertirnos y a creer en el Evangelio, y a escuchar la llamada de Dios para continuar con Él hasta el final. Y después
participar en plenitud de la gloria de Dios, para ser felices plenamente, porque lo eterno permanece, lo temporal se acaba. Así sea. Nos ponemos de pies y hagamos nuestra proclamación de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Obedientes a la palabra del Divino Maestro, roguemos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Presentemos nuestra oración confiada al Señor. A la siguiente súplica respondemos diciendo: Señor, escucha la plegaria de tu pueblo. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10:16. Oremos por el Papa Francisco y los demás ministros de la Iglesia, para que permanezcan atentos, como Samuel, a la llamada de Dios en los signos de los tiempos, para servir al Señor en el mundo. Llamaron a los socios de la otra barca para que le ayudara. Lucas 5:6. Oramos por los que gobiernan las naciones, llamados a servir al pueblo que los eligió, para que lo hagan con honradez y transparencia. Mi familia y yo serviremos al Señor. Oramos por nuestras familias, para que ayuden a descubrir la vocación a sus hijos y los acompañen en la madurez de su proyecto de vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Oramos por los vocacionados, familias, sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles laicos, para que nuestro testimonio suscite más vocaciones en la Iglesia. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Oramos por nuestra Iglesia diocesana y sus comunidades parroquiales, para que Él, Señor, acompañe las iniciativas del año del orden sagrado y de la vida vocacional, y el trabajo de nosotros los obreros en la viña del Señor se vea recompensada con nuevas vocaciones. Señor, escucha la plegaria de tu pueblo. Vuelve tu mirada, Señor, y escucha la oración de tu pueblo, reunido en tu presencia, y que quiere hacer tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Pan y vino. Traemos ante tu altar, Señor, de los mismos bienes que nos has dado, el pan y el vino, que por las palabras del sacerdote en la consagración y por la fuerza del Espíritu Santo se convertirán en cuerpo y sangre, alimento para todos los que vamos de camino al encuentro contigo. Estola. Presentamos este signo de comunión diocesana, con el cual queremos expresar el deseo de trabajar por las vocaciones
y realizar algunas iniciativas en nuestra comunidad parroquial para vivir el año del orden sagrado y la vida vocacional. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor. Guardaré mi puesto en tu senda, sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darete gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu amor admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por los coros de los ángeles adoran la gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Fidel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Vamos a tener una intención especial por Padre, por todos los sacerdotes que han pasado por esta comunidad, Padre Fabio Velázquez, Padre Pedro Claver Marín, Padre Efraín Ángel, primer párroco, por el Padre José Darío Ocampo, que falleció en estos días. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dádinos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. A esto se reduce mi doctrina. Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Yo te pido,
no pido por el mundo. Yo les di tu doctrina y el mundo les odió. Guárdalos en tu nombre, que todos sean uno, para que sepa el mundo quién fue el que me envió. A esto se reduce mi doctrina. Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. He guardado tu nombre a estos que me has dado. No son ellos del mundo, igual que yo no soy. Santos cual tu verdad, hoy hazlos en tu nombre. Como tú me enviaste, los envío así yo. A esto se reduce mi doctrina. Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Te pido por ellos, también pido por todos los que por tu palabra un día creerán, que todos sean uno, igual que tú y yo somos, que el amor que me diste sea en ellos realidad. A esto se reduce mi doctrina. Esto es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Se reduce mi doctrina. Este es todo
todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Oremos. Concede, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia edificadora, nos gobierne siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero también darle las gracias al Padre Iván, párroco de esta comunidad, por esta gran oportunidad que me ha dado para celebrar con ustedes esta Eucaristía en Acción de Gracias, ya que esta comunidad parroquial cumple sus 40 años de ser fundada y que afortunadamente coincide mi ordenación sacerdotal con la fundación de esta parroquia. También cumplo 40 años de vida sacerdotal, allí que quería compartir con ustedes este momento, ya que para la fiesta propiamente dicha al final del año de pronto no pueda estar, pero de todas maneras agradezco a Dios primeramente por el don sacerdotal y que esta fue mi primera parroquia como párroco. Desde aquí aprendí a ser párroco y gracias a todos ustedes, a la comunidad que me enseñaron a vivir el ministerio sacerdotal con amor, con alegría, con entusiasmo, con pasión. Yo me sentí tan bien en esta parroquia. Me tocó irme porque ustedes saben que el obispo le dice a uno vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Pues tocó, pero los llevo en el corazón y nunca me olvidaré de ustedes. Siempre estarán en mis oraciones y espero estar en las oraciones de cada uno de ustedes. Así que un feliz día para todos. Gracias por todo y que el Señor los bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el amor de Dios pueden ir en paz. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor hizo en mí maravillas, gloria